camino, verdad y vida. Hola, ¿qué tal? Soy Jordan Casas y este es otro capítulo de Camino, Verdad y Vida. Hoy quiero compartirte acerca de la bendición de la obediencia. Quiero que busques allá en tu escritura, en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo del 15 en adelante, y vamos a ver qué dice la palabra. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¡Wow! Tremenda palabra. Por supuesto, ya Abraham había recibido esta palabra de parte del Señor. Y esto no era más que Dios mismo reafirmando su compromiso con él, por el hecho de su obediencia. Abraham había vivido toda una etapa donde fue probada su condición de fe, fue probado su carácter, fue probado en todas estas cosas, y a raíz de eso tuvo este resultado. Dios mismo nuevamente se muestra y le confirma el hecho de que lo que le había hablado lo estaba por cumplir. Abraham, me imagino en ese momento bien emocionado, cuántas cosas pudieron pasar por él. Hoy yo te hago la pregunta siguiente: ¿has recibido en algún momento alguna palabra que ha movido tu corazón? ¿Alguna promesa de parte de Dios que te lleva a poder meditar y decir: Señor, yo la quiero, yo la anhelo? Pues la clave es la obediencia. Abraham fue obediente a Dios. Abraham caminó en esa obediencia y tuvo ese resultado. Si lo fuéramos a desglosar por puntos, lo pudiéramos aplicar en 3 puntos diferentes. El primer punto: bendición de la vida productiva. Multiplicaré tu descendencia. Dios prometió y Dios iba a cumplir. Pero no solamente iba a cumplir con una extensión de su palabra, sino que iba a hablar en toda su magnitud y le iba a dar con toda esencia lo que él estaba diciendo que haría. Abraham iba a ser recordado hasta nuestros tiempos con esa bendición de ser un gran hombre de fe, un gran hombre de carácter, un gran hombre con disposición a seguir adelante. Hoy, ¿cómo te mueves tú sobre la promesa del Señor? Hace unos años recibí de parte del Señor una palabra en la cual esta palabra decía que iba a ser llevado a diferentes lugares. Por un momento no dudé, pero sí me quedé pensando. Y pensé en todo mi entorno y mi alrededor y dije: Señor, ¿cómo va a suceder esto conmigo si en las condiciones que estoy hoy eso realmente para mí es como una ciencia ficción? En ese momento reflexioné nuevamente y dije: pero si tú eres Dios, donde quiera que tú digas y lo que tú quieras prometer, tú lo vas a cumplir. Y yo empecé a accionar mi vida en obediencia. Yo sabía que tenía que caminar en una obediencia. Yo sabía que para poder alcanzar esa promesa a la cual Dios me estaba llevando, a la cual Dios me estaba mostrando, yo tenía que poner en práctica mi obediencia. Es muy fácil. Supongamos que tengamos que ir a un lugar determinado, a un punto X, y tienes varios caminos a tomar. Pero alguien que te ama y te quiere mucho te aconseja de que tomes un camino en particular. Porque en los otros caminos, aunque aparentemente van a llegar a ese punto, pueden haber muchas distracciones, pueden haber muchas complicaciones. Y tú optas por obedecer. Sin mucha complicación le dice: pues si tú dices que es por aquí, yo actuaré por aquí. Esa fue la función de Abraham. Abraham simplemente obedeció. Y esa obediencia trajo bendición sobre su vida. En el versículo 17 de este capítulo 22, Dios le recuerda nuevamente la promesa. Dios le dice con gran entusiasmo, me imagino que Abraham lo tomó nuevamente: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Algo que yo hacía en el proceso de vivir esa promesa que Dios me había dado era que de vez en cuando lo traía a mi memoria.
de vez en cuando me sentaba y meditaba en ella. ¿Sabes por qué? Porque me desanimaba. Como mismo se desanimó Abraham, me imagino. La Biblia no nos muestra, pero seamos realistas. En todo el proceso que Abraham tuvo que vivir en medio de su prueba de fe, en medio de su caminar, en algún momento quizás pudo decir, wow, esto está bien fuerte, me es un poco complicado. Quizás Sara molesta, no sé cuántas cosas. Esto simplemente lo digo yo. Pero en tu vida y en mi vida, mi realidad es esa. Dios promete algo, pero para yo alcanzar esa bendición, me cuesta muchas veces. Me cuesta ser obediente y quizás quiero coger el atajo, ese camino que se me hace más corto para poder llegar. Ese camino que me va a quitar muchas veces quizás el obstáculo que estoy mirando. Yo digo, si me voy por acá, voy a cruzar más fácil, pero no es el camino correcto. Si la obediencia me llama a ir por esta vía, entonces yo voy a ir por esta vía. Abraham lo hizo y entonces trajo esa respuesta de Dios. Es bueno poder saber de que Dios cumple sus promesas. Es hermoso, ¿no? Abraham lo sabía, lo conocía. De tal manera que en este pasaje vemos cómo Dios reafirma esa bendición. Qué contento cuando logramos alcanzar la bendición. Pero todo es el proceso de caminar. Todo es el decir, voy hacia adelante. Ser obediente, en otras palabras. Ser obedientes. Tú y yo muchas veces no actuamos en tal íntegra obediencia. Y yo lo digo por mí, no lo digo por ti. Lo digo por mí. Muchas veces queremos ver un resultado, pero nos cuesta caminar en esa obediencia. Nos cuesta actuar en esa obediencia. Un simple ejemplo, por citar algo, cuando me levanto en las mañanas sé que tengo que llegar a un lugar en una cierta hora, por así decir, es una ilustración que te muestro. Y muchas veces no cumplo con eso. Soy desobediente en vez de obediente. Si yo sé que voy a tener problemas, yo me esfuerzo para poder llegar. Es decir, actuar en obediencia significa sacrificar, por ejemplo. Sacrificar lo que eres. Sacrificar muchas veces comodidades. Muchas veces cosas que sabes que te va a entorpecer en tu día a día. Abraham pudo ver la promesa de Dios cumplida. Abraham no solamente la pudo ver, sino que vivió parte de ella. Recibió a su hijo y así descendencias en adelante. Si fuéramos a citar un segundo punto, hablaríamos acerca de la bendición de la vida, posesiva. Es decir, lo que yo voy a alcanzar. Yo tengo que enamorarme de la promesa de Dios, que es este mismo pasaje. Yo conozco la promesa de Dios, entonces yo no voy a permitir que nadie venga, ni nada ni nadie venga a arrebatarme esa promesa de Dios. Yo te digo hoy, si Dios te ha dado esa promesa, si Dios te ha puesto esa promesa, que tus hijos vendrán a los caminos del Señor, que tu esposo o esposa se convertirá y estará a tu lado caminando para vida eterna. Y así no sé cuántas cosas pueden estar en tu vida o en tu mente ahora mismo y puedes pensar en una de ellas, una de las promesas. Si quieres alcanzarla, entonces tienes que poseerla, tienes que añorarla, tienes que desearla, tienes que disfrutarla. Una vez con un amigo estábamos compartiendo y él me contaba un testimonio y me decía que en medio de la congregación donde atendía había una hermana que oraba y oraba y oraba porque ella sabía y Dios le había prometido de que su esposo sería un gran hombre de Dios, un hombre fiel, un hombre de palabra. Pero la realidad de esta mujer en ese tiempo era que este hombre era totalmente lo contrario. Era un hombre poseído por el alcohol, por las drogas, y todos los días llegaba a su casa bien complicada la situación, pero ella, enamorada de la promesa de Dios, simplemente miraba y cada vez que le veía venir, que venía casi tambaleándose, con su botella de bebida en las manos, endrogado, ella lo miraba de lejos y le decía, Señor, ahí viene el pastor de la casa. Señor, ahí viene el gran hombre de Dios. Viene con su Biblia en mano de un gran día. Yo no sé si eso te conmueve, pero esta historia es tan real. Al pasar de los tiempos, Dios trajo respuesta. Dios tocó el corazón de este hombre. Dios lo trajo. Hoy es un gran hombre de Dios, sirviendo, honrando su casa y su familia. Pero ¿sabes por qué? Esta mujer caminó en esa obediencia. No solamente caminó, sino que se hizo posesión de esa promesa, se enamoró de esa promesa, la anheló, por así decir. ¿Qué haces tú hoy con la promesa del Señor? Si has recibido una palabra de promesa, ¿la traes y meditas en ella? ¿Te enamoras de ella? ¿La anhelas? ¿La esperas como un gran regalo?
Abraham la deseaba. Abraham deseaba un hijo. Abraham deseaba ese hijo querido en medio para poder tener su descendencia. Y Dios lo sorprendió con algo más. No solamente le dio un hijo, sino que le dio una gran descendencia por tiempos y por tiempos incontables. Si fuéramos a poner un tercer punto, hablaríamos acerca de la bendición de la vida progresiva. En tu simiente serán benditas todas las naciones. El versículo 18 termina esta promesa. En tu simiente, es decir, desde ahora en lo adelante, todas las naciones serán benditas. Dios supera nuestras expectativas. El Señor te muestra lo que necesitas, pero encima de eso, Dios es ese Padre que llega con ese amoroso regalo. Cuando tú deseabas algo, Él te sorprende con algo mayor. En esta hora, yo simplemente te lo dejo como un reto en tu vida. Busca ahí, en medio de lo que Dios ha estado trayendo. Si no, coge tu palabra y empieza a decir, Señor, ¿qué promesa tienes para mí? Señor, ¿qué promesas tienes para mi vida, para mi casa, para mi familia hoy? Y cuando Dios te muestre, ayúdame, Señor. Dile, ayúdame a poder enamorarme, a poder desearla, a poder caminar. ¿Quieres tener una vida de bendición? Aprende a actuar en obediencia a lo que Dios te está llamando. Si has llegado hasta aquí junto conmigo, voy a orar por ti si me lo permites. Y donde quiera que estés, ahí te pido que cierres tus ojos, como un acto simplemente de acción, de que nada te va a molestar. Y vamos a meditar y vamos a orar y pedirle al Señor que nos continúe ayudando. Si por primera vez estás llegando y estás escuchando uno de estos mensajes, pues simplemente animarte a que todo es posible en el Señor. Y Dios te ama muchísimo. Y en esta hora quiero orar para que le puedas reconocer. Si así lo sientes, cierra tus ojos y ora conmigo. Señor Jesús, te damos gracias en este día. Te damos gracias en este momento por lo bueno y maravilloso que eres. Gracias por tu palabra, Señor, porque en ella podemos descubrir y ver de que hay vida y vida en abundancia. Ayúdanos a poder enamorarnos, Señor, de estas promesas que tú traes sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Y si aún, Padre, en medio de mi caminar no tengo seguridad, yo te ruego, revélame, di conmigo, revélame, Señor, tu promesa sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis posesiones, Señor. Y ayúdame a poder enamorarme de ellas. Ayúdame a poder tomar posesión, Dios mío, en mi fe de lo que tú vas a hacer. Y en este momento, si algo ha estado mal, Señor, yo te reconozco una vez más y te pido perdón si te he fallado. Y reconociéndote como mi Señor y Salvador, te doy el trono de mi corazón con el fin de que reines tú en medio de mi vida. Te damos toda la gloria a ti, Señor, y te decimos amén y amén. Gloria a Dios. Si has estado hasta aquí, siéntete bienvenido a esta gran familia de Camino, Verdad y Vida. Recuerda que estamos en todas las plataformas, Facebook, TikTok, Instagram. Ahí nos puedes encontrar siempre como Camino, Verdad y Vida. No te olvides, cuando tú compartes, otros también reciben. Ayúdanos con eso, comparte, da like, déjanos tu comentario. Y si necesitas alguna ayuda, puedes escribirnos y te ayudaremos a poder encontrar un lugar donde te puedas congregar, también con consejería. Así que pues nada, Dios te continúe bendiciendo.